mañana se comunicó al público costarricense los detalles del decreto presidencial por medio del cual el Poder Ejecutivo pretende regular la fecundación in vitro en el país. Mientras la Iglesia Católica y otras iglesias protestantes se han manifestado en oposición a este decreto, hay una iglesia cristiana que se ha manifestado en apoyo de la fecundación in vitro en el país. Antes de profundizar en las posiciones de estas iglesias, recordemos un poco, gracias a la información que elaboró nuestro compañero Enrique Cibaja, las explicaciones del Poder Ejecutivo que dio ayer acerca de este decreto que emitió de cara a la audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenía en horas de la tarde. Y en horas de la tarde, en la audiencia concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de las parejas que reclaman la legalización de fecundación in vitro pidieron a los jueces sancionar al Estado costarricense porque ha incumplido con la sentencia del 28 de noviembre del año 2012. Además, solicitaron que la Corte dé un plazo no mayor de 90 días a la Asamblea Legislativa costarricense para que apruebe un proyecto de ley que permite y regule la técnica de fecundación in vitro. 15 años de discusión no han pasado por la mente de estos señores diputados y son los que nos tienen acá. Por eso, una petición expresa que nosotros hacemos con todo respeto a esta honorable Corte es que se le ordene a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a los 57 diputados, que regulen en un plazo perentorio, que a nuestro criterio no podía ser o no debería ser mayor de 90 días, porque han tenido 15 años para hacerlo y no lo han hecho. Oigan ustedes, señores magistrados, han impuesto un texto, que es el texto oficial en este momento, que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales, y que es un texto absolutamente contrario a lo que esta Corte Interamericana falló. Las reacciones de diputados sobre la posibilidad de que la Corte acoja la petición de fijar un plazo a la Asamblea Legislativa de nuestro país para la aprobación de un proyecto de ley no se hicieron esperar. A la Asamblea nadie le puede imponer un plazo, o sea, es en el momento en que a la Asamblea se le imponga un plazo de un órgano externo, me parece que ya se perdió toda la soberanía y en ese particular esto no se puede atropellar, es un tema muy serio. Aquí no estamos hablando de colones más o colones menos. Para algunos quizás que ven en la fecundación in vitro un negocio para poner algunos centros, pero esto se trata de vida o muerte, no se puede manejar de esa manera. Además, déjeme decirle algo, la Caja lo ha dicho una y varias veces, aprobar la fecundación in vitro es comprometer las finanzas de la Caja. En la audiencia en la que también se dio un espacio a la Defensoría de los Habitantes, esta institución también ratificó ante los jueces que el Estado costarricense ha incumplido. Incumplimiento se da en virtud de la falta de acción efectiva por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como la insistencia de la Sala Constitucional de mantener las mismas interpretaciones que dieron origen a la violación declarada por esta Corte. Y ante dudas sobre el decreto que lanzaron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el director jurídico de la Presidencia de la República detalló ante los jueces lo que se ha previsto para que esta medida sea efectiva. Aun cuando esta norma fuera objeto de impugnación, es conveniente tomar en cuenta y destacar que el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, norma que rige el funcionamiento de la justicia constitucional en nuestro país, expresamente determina que la interposición y la admisión dada por la Sala Constitucional de una acción de inconstitucionalidad no interrumpe, no suspende la aplicación de la norma. La audiencia se extendió por espacio de más de 3 horas. Miembros de la Iglesia Católica se han manifestado en contra de este decreto y lo han calificado de prepotente, un acto prepotente de parte del Poder Ejecutivo de cara a esa audiencia que tenía el gobierno con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sacerdote Mauricio Víquez nos explica cuáles son las principales críticas que hacen a este decreto.
Lo primero que consideramos es que es un recurso de último minuto del Ejecutivo para tener algo que decirle a la Corte. El texto tiene muchos defectos, tiene muchos problemas. Algunos de ellos, por ejemplo, ni siquiera describe cuáles son las parejas que se ven beneficiadas con esta técnica que no es curativa ni terapéutica, como ya lo sabemos. Por otra parte, se habla de personas solas, que eso no se contemplaba en ninguno de los proyectos que se discutían en la Asamblea. Por otro lado, obvia olímpicamente toda la legislación que habla de concepción desde el momento mismo de la fecundación. Y por otro lado también tenemos clarísimo de que se evitan términos como por ejemplo embrión, se habla siempre de óvulo fecundado, y hay un capítulo increíble sobre gametos en los cuales se incluye el llamado óvulo fecundado o se reduce el embrión a una célula, como se le llama, es como una ofensa. Recordemos que Costa Rica fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 después de haber prohibido la fecundación in vitro en el país. 3 años después, el gobierno no ha acatado la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de poner en práctica y a disposición de la ciudadanía este servicio médico. Es debido a eso que hay tanto debate en el país. Sin embargo, para Mauricio Víquez, ese sacerdote de la Iglesia Católica, lo peor que puede pasarle al país si no acata la orden de la Corte Interamericana es una multa. Escuchemos la percepción que tiene la Iglesia Católica acerca de este órgano internacional. Es una corte que defiende derechos humanos y se pasa por encima al más importante que es la vida, ¿no? Entonces hay una contradicción gigantesca ahí y ciertamente a nivel jurídico, a nivel filosófico, a nivel teológico, yo creo que hay que decirles que se detengan, piensen mejor las cosas y se dejen de necedades que a la hora de las horas vayan en contra de la misma naturaleza para la cual fue creada la corte. Ya hay diputados en la Asamblea Legislativa que hablan de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto emitido por el presidente de la República, amparados en que según la Sala Constitucional, según la jurisprudencia de esta sala, la materia de derechos humanos como la fecundación in vitro es un tema reservado para ser regulado por vía de ley y no por un decreto. El diputado Mario Redondo nos explica cómo avanza esta acción de inconstitucionalidad que podrían presentar. A analizar el decreto, debilidades que encontramos en el decreto y una muy importante, que esta materia es reserva de ley, así lo ha dicho la Sala Constitucional en reiteradas oportunidades. Siendo reserva de ley, este tema no puede ser regulado por un decreto, sino que tiene que ser regulado simplemente por una ley. De ahí que vamos a cuestionar el procedimiento que está utilizando el Poder Ejecutivo, lo cual además nosotros visualizamos casi como una licencia que va a permitir o va a facilitar el sacrificio de una enorme cantidad de embriones humanos. Para nosotros esto es más que cualquier otro tema en el que usted puede discrepar por colones más, colones menos. Este es un tema de vida o muerte y significa en mucho la muerte para miles de embriones. Desde que la Corte Interamericana le ordenó a Costa Rica poner en práctica la fecundación in vitro dentro del país y todavía eso no ha sucedido. Acabamos de escuchar al diputado Mario Redondo, quien además nos indica que en estos momentos está el proyecto de fecundación in vitro dentro de la Asamblea y que se espera discutir en los próximos 2 meses. Sin embargo, en medio de todas estas voces opositoras al decreto, opositoras a la fecundación in vitro, hay una iglesia cristiana que apoya esta práctica médica dentro del país, se apoya incluso a los demandantes que interpusieron su caso ante la Corte Interamericana. Hablamos de la iglesia luterana que se autodenomina una iglesia de apoyo a las minorías, una iglesia inclusiva y diversa. Tenemos a las explicaciones de Gilberto Quesada, el presidente de la iglesia luterana, quien nos cuenta cuál es la posición de la iglesia luterana de Costa Rica en torno a este tema. La iglesia luterana costarricense está en pro de los derechos humanos de las personas, en este caso de las mujeres y de las parejas con el problema de la infertilidad. En nuestra iglesia luterana costarricense está incluso feligresía que participa del movimiento en pro de la causa y junto con esa feligresía la iglesia toda celebra el decreto presidencial del Ejecutivo y por supuesto que apoyamos el tema y estamos a favor de las parejas y de las mujeres que están luchando por esta causa desde hace ya más de 15 años y celebramos con todas ellas este decreto y ojalá que pueda ser una realidad muy pronto.
Este fue Gilberto Quesada, presidente de la Iglesia Luterana de Costa Rica, quien nos comenta cómo esta iglesia cristiana apoya a la fecundación in vitro en el país, apoya el decreto emitido por la presidencia y espera que esto impulse que se acate la orden de la Corte Interamericana de poner en práctica la fecundación in vitro en el país. Otras causas que apoya la Iglesia Luterana, me lo mencionaba don Gilberto, son el matrimonio igualitario, el aborto y el Estado laico. Recordemos que el decreto emitido por el presidente de la República acerca de la fecundación in vitro estará en consulta, compañeros, en los próximos 5 días. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes al estudio para más información. Gracias, Ernesto. Volvemos con Melanie.